Hemos estado platicando de la situación en la que se encuentra la presa San José. Ayer el equipo de información de Global Media se dio la tarea de ir a revisar cuál es la realidad de este vaso de captación y el escenario que encontraron fue tremendamente preocupante. Está vacía. La poca agua que reporta la Conagua que puede tener la presa San José sería la que está en tránsito, no la que está propiamente en la presa, porque la presa luce vacía, sin una gota de agua. En medio de esta coyuntura y de lo malo tratando de sacar lo rescatable, se ha pedido por parte de diferentes expertos en la materia y organizaciones de la sociedad civil que se aproveche esta situación para limpiar la presa San José. A ver, tiene un problema de lirio muy fuerte, pero además se ha descuidado durante tanto tiempo que pues le hace falta una limpieza a profundidad para garantizarnos, pues primero la calidad del agua, pero también el hecho de que cuando tiene agua realmente sea agua. Que no sea lirio, que no sean otros tipos de cuestiones, plantas, que no sean desechos, sino que realmente sea agua. ¿Y por qué el tema de la calidad del agua? Porque lo que nos han explicado es que el lirio prolifera porque hay descarga de aguas negras. Porque hay una contaminación del agua que nos está llegando a nuestras casas, de esa agua con la que estamos lavando nuestros trastes, con la que nos estamos llevando a cabo nuestras labores de higiene. Y nos dice la autoridad, no, pero pasa por la planta de los filtros. Y entonces sí, pero hay muchas cosas que no quedan ahí eliminadas. No lo decimos nosotros, nos lo ha dicho el doctor Fernando Díaz Barriga, experto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hay un amparo, se ha llegado hasta la vía del amparo para buscar que las autoridades hagan lo suyo, que vayan y limpien la presa San José, aprovechando que está vacía. El gobierno del estado de inmediato salió a decir, no me toca, le toca al Interapas. El Interapas no ha dicho una palabra porque no tiene dinero para operar. ¿A quién le toca entonces? ¿Y por qué llegar hasta estos niveles de tener que promover un amparo para que las autoridades hagan su trabajo? Está con nosotros el licenciado Jorge Chazal como cada semana. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, a ver, primero, me preocupa mucho esta parte de cómo, ante las omisiones por parte de la autoridad, ante la falta de compromiso de hacer su chamba, los ciudadanos tienen que llegar a estos niveles. Fíjate que desgraciadamente sí, o sea, desgraciadamente, no es hoy, no es 2024, no es 2023, desgraciadamente esto debe de tener ya más o menos unos 5 o 6 años, 7 tal vez, en que la gente ha tenido que recurrir al juicio de amparo para que las autoridades hagan lo que deben hacer. Recordemos amparos para atención en centros de salud, recordemos amparos para el cumplimiento de las normas en materia de educación, sí. Recordemos amparos en materia ambiental, y no solo en San Luis Potosí, sino a lo largo y ancho del país. El juicio de amparo es un instrumento que tiene una gran reforma en el año 2011 y 2013. 2011, la reforma constitucional, 2013, la nueva ley de amparo. Y esa ley de amparo que nosotros teníamos venía desde 1939 con una serie de modificaciones que se habían venido haciendo, prácticamente se había ido actualizando, pero no de fondo como fue esta reforma en materia de derechos humanos. Y se incluyeron temas que a la autoridad le incomodaron. El tema del interés legítimo, que es lo que permite que asociaciones civiles puedan representar intereses ciudadanos, aunque no sean directamente afectadas, pero sí porque se colocan en una situación distinta del resto de la ciudadanía, como es el caso de las instituciones ambientales. Los amparos colectivos, en donde las sentencias pueden tener efectos generales, aun y cuando no hubieran promovido amparo, como es este caso, el del amparo de la presa de San José. Y entonces son autoridades que no hacen lo suyo y que a la hora que viene un juez federal a decirles lo que tienen que hacer, tampoco lo quieren hacer. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca el tema del agua de entrada? Les toca a los dos niveles de gobierno. Y es muy clara la razón. En primer lugar, sí, la presa, los canales de conducción, la planta de los filtros forma parte del sistema que es de jurisdicción municipal, que es el caso del Interapas. Pero también es cierto que hay un tema ambiental, claro. Y ese tema ambiental le toca al gobierno del estado. Entonces, los dos niveles de gobierno tendrían que estar participando. Y hay algo que tú comentabas, Erika, en el sentido de que se alimenta de aguas negras la presa y por eso prolifera el lirio. Y que no hay problema porque se va a la planta de los filtros. Yo no soy experto químico, pero sí he sabido, por parte de algunas personas vinculadas con este juicio de amparo,
que hay opiniones expertas que dicen que el agua contaminada con lirio en combinación, por ejemplo, con el cloro, genera sustancias nocivas. Claro. Y si el cloro se utiliza en la planta de los filtros, entonces le quitan las aguas negras, pero le agregan un componente también nocivo. ¿Qué es lo que nos ha explicado? Justamente lo decíamos, ¿no? El doctor Fernando Díaz Barriga de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien decía, a ver, luego pensamos que con eso ya bastó. No. Hay un problema en el tema de la calidad del agua que estamos recibiendo por no atender este tipo de cuestiones. Ahora, me quiero remitir al tema de las atribuciones, porque me parece que el deslinde fue muy fácil, como lo decías, para el gobierno del estado, bajo el argumento de la presa de San José le toca al Interapas, le toca al ayuntamiento, hay que se hagan bolas. Pero el tema del agua, porque a ver, de por medio en este amparo van varios temas. El primero, la garantía que está salvaguardada del derecho al agua, del acceso al derecho al agua. Segundo, como lo decíamos, el tema de fondo. A ver, ¿quién tiene esta responsabilidad para con la ciudadanía cuando estás hablando no de una presa, porque parece que esa es una visión más simplona, sino de una serie de factores que han estado contaminando el agua que estamos recibiendo los ciudadanos? Es atribución de ambas esferas de gobierno, porque también existe una Comisión Estatal del Agua, y esa Comisión Estatal del Agua también controla ciertos procesos que tienen que ver con el ciclo del agua, y existe una Secretaría del Medio Ambiente que controla ciertos procesos que tienen que ver con la dinámica del agua en función de la contaminación. Y una Secretaría de Salud que tendría que monitorear la calidad del agua. Bueno, una Secretaría de Salud que hasta este momento me parece que ha quedado un poco de lado porque hay un riesgo creado en el caso del agua. Siempre vemos como un lugar común que se dice es que el agua en San Luis Potosí tiene flor, por ejemplo, o tiene silicio. No, bueno, ¿y qué están haciendo para que no lo tenga? ¿No? ¿Cuántas generaciones más vamos a estar es. consumiendo esta agua contaminada? Ahora, ¿qué es lo que tendría que suceder? ¿A qué obliga el amparo? ¿Qué es lo que dice? El amparo les obliga que tienen, me parece que son 30 días para presentar un plan para limpiar la presa de San José y dejarla útil y eliminar todo lo que es esta plaga de lirio. Que aquí hay un detalle. No hay pronóstico de lluvia. Exacto. Ahorita está seco, o prácticamente seco. Prácticamente ahorita sería más sencillo poder realizar la labor de limpieza. Si se van a tomar los 30 días y si se van a tardar y tenemos suerte y empieza a llover, entonces va a volver a ser un problema sin que hayan cumplido con el caso del agua. A ver, licenciado, es que pareciera que estamos en un limbo, ¿no? Como lo decía Erika. Ayer nos tocó ir y vemos estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, licenciado. Es tristísimo, ¿no? Este gigante de piedra de cantera está seco totalmente. Mira, hasta ahí en donde había agua en algún momento, hoy no hay nada. Hablamos con las autoridades, nos dicen, es que si le hacemos labor de limpieza de lirio, puede que llueva y no quiero que nos agarren labores de limpieza de lirio. Y luego ayer el gobierno del estado, como lo decía Erika, pues esas atribuciones le toca a ayuntamiento. O sea, no hay acción por ninguno de los dos lados. ¿Y ahí qué va a suceder, licenciado? Y si nos esperamos a que llueva y no llueve, entonces tampoco la van a limpiar. Y si empieza a llover, entonces no la van a limpiar porque está lloviendo. Sí, claro. ¿no? Y nunca va a haber un momento propicio, ¿no? Necesitan tomar acciones y necesitan tomar acciones ambas esferas de gobierno. Y por supuesto, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de lo que es propiamente el servicio público de agua potable, tienen los dos niveles de gobierno que tomar acciones invariablemente. ¿Y si no lo hacen? El juez de distrito los puede obligar. A ver, aquí hay una cuestión que es muy importante. Estamos hablando de una sentencia de un amparo. En los juicios de amparo hay autoridades responsables, se señala una autoridad. Vamos a suponer que yo estoy demandando, en este caso, al Interapas, al ayuntamiento, porque no limpian la presa. Pues sí, pero también es un tema ambiental y resulta que también para hacer este tipo de labores necesita involucrarse el área ambiental del gobierno del estado. Se puede considerar por el juez que sea una autoridad vinculada. Y entonces, aunque no haya sido parte del amparo, puede ser obligada por el juez para que también cumpla la sentencia de amparo. Porque eso tienen como característica las sentencias de amparo. Se dictan en contra de determinada autoridad, pero para su cumplimiento quedan obligadas cualquier autoridad que pueda relacionarse con el tema. Y entonces el juez de distrito mañana le puede decir al gobierno del estado, tú no eras parte del amparo, a ti no lo promovieron el amparo, tú no sabes nada del amparo, pero te ordeno que cumplas. Y en la desobediencia de una sentencia de amparo tiene el siguiente procedimiento. Se requiere el cumplimiento, se aplican multas en caso de que no se cumpla, multas que aproximadamente el mínimo es de 10,000 pesos, se aplica una vez. La segunda vez que se le requiere, se le apercibe que además de otra multa, se le va a dar vista al tribunal colegiado. El tribunal colegiado de circuito va a revisar el expediente y si considera que no hay excusa para poder
determinar el incumplimiento de la sentencia, requerirá por una vez más y mandará el expediente a la Suprema Corte para que destituyan a los funcionarios responsables y los pongan a disposición de un juez federal para que les imponga una pena de prisión. Esto ha sucedido. Híjole, ya, y esta administración no es de las que se va, no es saliente, hay que decirlo, va a la mitad. Esto significaría que sí hay tiempo suficiente para que se proceda en contra de los funcionarios involucrados si son omisos y que sí tenga una repercusión en la estructura gubernamental de aquí a que cierre la administración. Por supuesto que sí. Los tiempos son de la siguiente manera. El juez requiere para que en un plazo de 3 días informen sobre los trámites que están dando al cumplimiento. Entonces vamos a suponer que dice la autoridad, bueno, es que necesito 30 días para poder plantear un programa completo. El juez de distrito les puede estar requiriendo cada 3 días y diciéndole, a ver, dame los avances. ¿Cuándo convocaron a la reunión? ¿Ya se reunieron? ¿Quiénes participaron? ¿Qué decisiones han ido tomando? ¿En qué etapa? Es decir, el juez de distrito se convierte en un vigilante del cumplimiento de la sentencia de amparo y puede llegar a ese extremo de una destitución por la Suprema Corte si fuera el caso. Híjole, ¿sabes qué me preocupa mucho, licenciado? Que tengamos que llegar a estos niveles para que las autoridades hagan su trabajo. Es que de origen es tan preocupante pensar que si no hay un amparo de por medio, no lo hacen. Porque sucedió con la rehabilitación y el plan de acción en camino a la presa. Ahora con este tema de la presa San José y con un montón de asuntos, con el tema de la calidad del aire, pues también tienen que estar a través de amparos buscando pues que hagan su chamba. Tenemos 4 estaciones de monitoreo, 2 llevan descompuestas no sé cuánto tiempo, un día funcionan, otros 5 no, etcétera. ¿Por qué llegar a estos niveles? A ver, hay un tema, estás tocando un tema que es muy importante y que creo que vale la pena comentar. Los 3 niveles de gobierno, los 3, prefieren que se promueva una demanda de amparo y se les obligue a hacerlos de manera propia, o bien por ignorancia, o bien por miedo, básicamente. Alguien me dirá, por corrupción, creo que es el mínimo de casos los que pudiera ser por corrupción. Es o incompetencia, o es temor. ¿A qué me refiero? Existe, por ejemplo, una reforma legal que establece, voy a referir el caso, la gratuidad del cobro en estacionamientos en centros comerciales. Pero hay estacionamientos que no están en centros comerciales y que por lo tanto están fuera de la hipótesis de la ley. Piden su licencia de funcionamiento y la autoridad se las niega sabiendo que la reforma no les aplica. ¿Por qué? Por temor a que vayan a decir que si les da la licencia de funcionamiento, entonces van a decir que los favoreció y entonces los mandan a litigar el asunto. Lo mismo sucede con permisos municipales de licencias de funcionamiento. Pero me voy al nivel estatal y lo mismo sucede con programas y con acciones estatales y lo mismo sucede en la esfera federal. Es decir, el decir, prefiero no comprometerme, mejor demanda. Y si un juez me lo ordena, pues así será. Y ese claro ejemplo lo tenemos de manera muy destacada en el caso del Congreso del Estado. Congreso del Estado aprueba leyes, se les dice que son inconstitucionales, se dice en medios de comunicación, se les hacen llegar comunicados y las aprueban, las defienden y cuando no les queda más remedio, entonces ya acatan y derogan. Vamos a revisar. Tengo que hacer una pausa, pero quiero que regresemos contigo justo para platicar de esto, de la parte que se le está revirtiendo al Congreso del Estado con respecto no solo a los estacionamientos, y por cierto, un gobierno del Estado que pues parecía que promovía la ley y luego resulta que también se amparó y también buscaron los mecanismos para que su estacionamiento no entrara en este esquema. Y el segundo, este revés, porque el Congreso del Estado dijo, pues ¿por qué no vamos a legislar sobre el tema de la tortura? Y la Suprema Corte les dice, perdón, pero ¿y ustedes cómo por qué? Platicamos de eso al regresar. Ya estamos de regreso y estamos en la asesoría jurídica con el licenciado. Les digo que Jorge hagamos Chazal. la sección tras el corte porque son interesantes las aportaciones. El Congreso del Estado. Híjole, es que de verdad que no entendemos qué es lo que pasa, porque lo decía el licenciado, se les advierte, se les dice, se acercan los involucrados con los temas que están legislando y parece que no escuchan o no les interesa escuchar. Y quieren vendernos estos espejitos, porque al igual que como sucedió con el tema de la gratuidad de los estacionamientos, pues también salieron en algún momento con el tema de que iban a sancionar de manera mucho más enérgica pues delitos delicados como es el tema de la tortura. Y entonces llevan a cabo modificaciones en el Congreso del Estado y dicen, pues no pasa nada, vamos a modificar una ley, el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, lo reforman mediante el decreto 0377 el 9 de septiembre del 2022 y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dice, ¿qué están haciendo?
¿Qué creen que están haciendo? Y viene un nuevo revés al Congreso del Estado. Lo mismo está sucediendo con el tema de los estacionamientos. Ahora el Congreso del Estado dice, pues como que sí lo vamos a tener que revisar, ¿verdad? Porque pues les están ganando los amparos, no solo a las plazas comerciales, sino hasta estacionamientos que pertenecen a la estructura gubernamental, que están amparados para seguir cobrando el estacionamiento. Mira, el problema que tiene el Congreso del Estado, y a ver, sí quiero ser muy claro, no es la presente legislatura. Tenemos varias legislaturas que han sido terribles desde el punto de vista del trabajo legislativo. A mí me parece que José Mario de la Garza es muy generoso cuando da a conocer las calificaciones del Congreso calificado. Es muy generoso porque toma una serie de indicadores que nos dice que algunos diputados son buenos muchachos, es decir, si llegan puntuales, si van a trabajar, llevan el uniforme, si van a trabajar, etcétera, etcétera. Pero si se analizara exclusivamente la calidad de la legislación, posiblemente tendríamos calificaciones negativas, pero tan negativas que estarían abajo de 0 y entonces nos quedarían a deber para futuras legislaturas. Voy a poner un ejemplo. Durante todo este proceso del Código Nacional de Procedimientos Penales y luego hacer juicios orales en materia civil, en 2017 se reformó la Constitución para que las leyes procesales civiles fueran atribución del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión acaba de expedir hasta el año pasado, entonces tampoco tenía mucha prisa, pero era una atribución del Congreso de la Unión. Bueno, después de publicarse esa reforma y de estar vigente esa reforma en 2017, de 2017 a 2019 el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó más de 20 reformas al Código de Procedimientos Civiles de San Luis Potosí que eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque ya no tenían facultades. Bueno, todavía entró una controversia, una opción inconstitucional a la Suprema Corte a discutir esto y todavía siguieron aprobando reformas al Código de Procedimientos Civiles. Cuando la Corte resuelve, tenían como 5 o 6 iniciativas y todas las resolvieron diciendo no podemos porque desde 2017 no tenemos competencia. Era haber leído la Constitución antes. Claro. Bueno, el tema de la tortura es igual, claro, porque es una legislación que corresponde al Congreso de la Unión en una ley general. Y no lo sabían los diputados locales. Es que yo tengo duda de si los diputados locales, en una buena medida, leen la Constitución, los que saben leer. ¿Sí? Su materia prima no digo, la leen. Y no estoy hablando, insisto, de esta legislatura, son varias legislaturas hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede también, por ejemplo? De repente, como tenemos que sacar una buena nota en Congreso calificado, traigo un paquete de iniciativas y presento una por semana, en donde en esta ley le vamos a cambiar salarios mínimos por unidades de actualización. Y la semana siguiente le vamos a cambiar salarios mínimos a otra ley. Y entonces, en lugar de presentar un paquete para corregir 25 leyes, tienen 25 iniciativas que presentan para que sean aprobadas, para que se vea que son buenos muchachos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la cuestión constitucional es muy sencillo. Basta leer la Constitución, confrontar lo que dice el texto de la iniciativa con la Constitución, revisar precedentes, pedir opiniones y se evitarían muchos casos de estos. Pero todavía peor es que llega la demanda de amparo, que probablemente la demanda de amparo evidencia clarísima la violación constitucional y todavía la defienden, cuando tendrían la posibilidad de resolver el problema, modificar la ley, en lugar de esperar a que llegue la sentencia, modificar la ley y decir, a ver, aquí me suena lógico, tienen razón, sí, la demanda de amparo está teniendo sentido, vamos a corregirlo porque efectivamente está mal, y no lo hacen, sino que prefieren pelearlo hasta el último momento, y luego ya no queda más remedio y lo cambian. Pero lo peor aún, perdón, que te voy a decir algo que es peor. Luego te hablan y te dicen, no, es que yo no estaba de acuerdo. Bueno, ¿y por qué votaste? Pues es que fue un acuerdo del grupo. Sí, nos lo han dicho aquí sentados. Yo no estaba de acuerdo. Y entonces, pues es que fue la mayoría.
Bueno, ¿y cuáles son los argumentos? Justo te iba a preguntar esta parte. A ver, entendemos que los diputados locales, y lo hemos dicho hasta el cansancio, pues por la figura de elección que tenemos en este país, pues puede ser cualquier ciudadano que represente un sector, población indígena, mujeres, Obreros. jóvenes, sector obrero, etcétera, ¿no? Que puede llegar ahí, pues sin tener ninguna preparación. Pero les damos un dineral para asesores, para gente que se supone que los acompaña justamente en la formulación y en el estudio de las iniciativas que van a presentar y en el análisis de las que están presentando otros diputados para ver si se las aprueban o no. No se enteran de lo que están votando, porque a ver, en este tema, por ejemplo, de los estacionamientos, muchos se dijeron sorprendidos. Híjole, pues no, yo no sabía que así era lo que estábamos votando, pero lo votaste y lo votaste a favor, ¿no? Y salió pues prácticamente avalado por todo el Congreso del Estado. Algo que estaba mal. Y tan estaba mal que estacionamiento administrado por gobierno del Estado está amparado. Fíjate que el Congreso del Estado tiene una estructura que en su estructura incluye el Instituto de Estudios Legislativos. Sí. Tiene una dirección jurídica que me parece que ahora está funcionando mejor. El problema es que creo que no la voltean a ver. ¿Por qué? Porque además cada diputado tiene sus propios asesores. Y sus propios asesores los convencen de algo y a veces no pasan a la dirección jurídica o no pasan al Instituto de Estudios Legislativos el tema para pedir una asesoría porque traen un asesor al que ellos le están pagando, que además pues le tenían el compromiso de campaña o cualquier cosa, y negocian los votos de las iniciativas sin pasar por ese filtro jurídico. Y eso se nota porque tú ves, por ejemplo, en estas demandas de amparo, que ves la reforma y dices, es absurda, y ves al área jurídica del Congreso defendiendo el asunto, y te das cuenta que están sufriendo para tratar de rescatar, sí. tratar de remediar lo que hicieron los diputados, que no les preguntaron lo que estaban haciendo. Sí, claro. Ahora, muchos de los que hoy forman parte del Congreso del Estado estarán buscando o su reelección o brincar a otro cargo de puesto. elección popular. ¿Qué tendríamos que estar valorando los ciudadanos? Porque de pronto me parece que también sobre todo esta serie de iniciativas que sacaron al cierre del 2023, pues tenían un gran peso de quedar bien con la población, ¿no? Porque salieron de inmediato los diputados a decir, y el Congreso a través de sus mecanismos de comunicación, eliminamos el cobro de los estacionamientos, estamos castigando con mayor fuerza el delito de la tortura, estamos tratando de vendernos estos espejitos a la ciudadanía. Y de pronto parece que, lo sepan o no, para los diputados es ya después que la gente se entere, ya después de que hayan votado, ya después de que fui y les presumí que yo los estoy cuidando. Fueron otros los que no quisieron, fue la Suprema Corte, pero yo ya les vendí el espejito. ¿Qué tanto nos estorba este tema electoral en que realmente podamos tener legislaciones que nos sean de utilidad? Mira, yo creo que hay una solución muy sencilla en el caso del Congreso del Estado. Me parece que lo mejor que se puede hacer es que ninguno de los 27 diputados que están el día de hoy se les vote para ningún cargo de elección popular. A mí me parece que tendría que ser así, porque ninguno se merecería un solo voto, tomando en consideración que ya sea por acción o por omisión, por quedarse callados, por guardar silencio, han dejado pasar estas Que le legislaciones. pasó a los diputados de Morena, ninguno ganó. Porque ganaron en el 18, cuando fueron al 21 a buscar el voto, ninguno ganó. Bueno, aquí hay una cuestión. Estos diputados que han venido a este espacio a decir, yo no estaba de acuerdo, yo me opuse, que muestren su voto en contra, pero no su voto en abstención, su voto en contra, pero además, ¿por qué no formularon un voto particular? Los diputados tienen posibilidad de formular votos particulares y que digan, no estoy de acuerdo por esto, de cara a la ciudadanía, y diga en el Pleno del Congreso, esta ley es inconstitucional. ¿Qué yo no dijeron quiero en las comisiones? Porque luego dicen, no, pues es que No hay llegamos ahí, era la planadora. Erika. Y las comisiones, se supone que estas iniciativas se revisan primero en No, comisiones. pero aún así, pensando que lleguen al Pleno, que pasaron las comisiones, que les hicieron en las comisiones lo que quieras, que en la tribuna digan, yo no estoy de acuerdo y va mi voto particular. Voto en contra por estas razones. Pero Claro, antes había, listado. digo, a mí cuando me tocó ir a la fuente política, había la punta de comisiones, de diversas que tenía el Congreso. Hoy se las brincan. No, ya, ¿para qué? Ahí los diputados... O ni digamos, siquiera de hecho, asisten no a los asisten. trabajos de comisión. De hecho, les voy a hacer un comentario. El caso por ejemplo, de la gratuidad de los estacionamientos, hay un tema que no se ha mencionado, pero el proceso legislativo fue inconstitucional porque omitió la consulta a las personas con discapacidad. Y a ver, y no me van a decir
que el tema de los estacionamientos no es algo que interese a las personas con discapacidad desde el momento que la ley ordena que exista un área para personas con discapacidad motora. Ayer justamente una persona se acercó a saludarme y me dijo, es que desde que hicieron esto y en lo que sí y en lo que no, vas al súper y no hay estacionamiento. Y no son personas que estén adentro, porque si el súper está solo, pero vas y no hay estacionamiento, te tienes que quedar lejísimos o afuera con el riesgo de que te abran el coche, sales con el súper y ahí vas con todo lo que compraste. Y decía, yo no entiendo cuál es el beneficio de una situación como esta, si cuando comprabas pues no había problema y mismo en la caja pagabas del súper, pagabas en el estacionamiento, salías y te ibas de manera mucho más segura para porque sobre todo mujeres que están yendo a comprar y hacer, pues salías de manera mucho más segura, no tendrías que ir caminando quién sabe cuántos metros con los chiquillos y con las compras y demás, y decía, no entiendo cuál fue el beneficio, pero para los diputados fue muy útil vender el espejito. Ahora, contrasta con las labores legislativas de otros estados, licenciado. Yo platicaba esta mañana y lo he venido platicando durante toda la semana porque me sorprendió en sentido positivo lo que hizo el Congreso del Estado de Querétaro. A ver, el gobierno del estado dice, tenemos un problema de agua. Se nos está acabando, al igual que a San Luis Potosí. Los diputados dicen, ¿qué les parece si promovemos que este tema se lleve al Congreso de la Unión para que nos destinen un recurso, busquen un apoyo para que Querétaro pueda salir adelante y veamos sobre todo el tema de la reutilización del agua para fines industriales? No nos toca a nosotros, pero vamos a impulsarlos. Lo acuerdan, llegan todas las fracciones parlamentarias, estamos todos de acuerdo si el tema del agua es prioritario. Un diputado federal se lo lleva ya al Congreso de la Unión, lo va a presentar como punto de análisis en el Congreso de la Unión, a esos niveles, buscando una solución a un problema latente. No diciendo, no, pues hay el ayuntamiento, hay el gobierno del estado diciendo, vamos todos a cerrar filas con respecto al tema del agua. Aquí en San Luis Potosí el alcalde dice, desde el año pasado estoy buscando la declaratoria de emergencia para que nos lleguen recursos. Es un tema que no se ha discutido en el Congreso del Estado. El tema de la presa del Realito para exigir cuentas, cómo está, cómo va. Los diputados nos dicen aquí, sí estamos interesados, pero ¿dónde está el trabajo legislativo? ¿Dónde está la exigencia? ¿Dónde está la representación en el Congreso de la Unión pidiendo atención para San Luis Potosí? ¿Y dónde está la respuesta del gobierno federal? Lo que es que andan en campaña. Esa es la realidad. Andan en campaña. Reír por no llorar. Hay prioridades. Así es. Pero me resulta muy frustrante porque, insisto, la diferencia de un congreso a otro. Y sobre todo que existen mecanismos que se pueden activar. Pues las declaratorias de emergencia, lo que son los puntos de acuerdo. Tú ahorita mencionabas, se le entrega este punto de acuerdo a un diputado para que lo presente en México, pero también las legislaturas estatales tienen derecho de acudir directamente al Congreso de la Unión para hacer planteamientos directamente como ente colectivo, como poder legislativo. Pues no lo hacen. Pero adicionalmente también tienes la preferencia de la parte política por encima del beneficio. Me regreso al ejemplo de ese 25 leyes o iniciativas para que le corrijan lo de la unidad de medida y actualización. ¿Por qué no plantear, en lugar de que cada semana la Gaceta Parlamentaria publique quién sabe qué tantas iniciativas para reformar un artículo, para reformar otro, ¿por qué no mejor tener un Congreso que a lo mejor nada más haga 2 reformas? Pero reformas grandes, reformas importantes, reformas trascendentes, que van a tocar a lo mejor 5, 6 o 10 leyes, pero que va a ser revolucionar la legislación en San Luis Potosí, en lugar de ver otras iniciativas en donde vamos a cambiar el punto y coma por un punto y final porque es la última fracción del artículo. Y ya ese es su trabajo. Es que ese es el gran argumento, porque cuando va al escrutinio el diputado, dice, es que yo presenté 20, yo traje 30 copias bien padres de mis iniciativas y fui el diputado que más presentó iniciativas en tribuna. ¿Es eso lo que va a contar? Tenemos el tiempo encima, pero sí quiero hacer varios comentarios. Mira, ya nos hacen llegar mensajes. Las personas que nos están escuchando, Luis nos dice que esto de por qué el Congreso no toca el tema del agua, dice que porque es más redituable para los diputados llegar a entregar garrafones, llegar a entregar tinacos a nombre del diputado fulanito de tal, y espero que votes por mí, ¿no? ¿Qué agua vas a meter en esos tinacos? Claro, pero es que es el asunto, no es cierto, no lo ven por el beneficio colectivo, lo ven para el tema de la campaña. Yo llegué y le entregué un tinaco a la señora y si tiene agua o no tiene agua, yo le di el tinaco, ¿no? Pero efectivamente yo le doy la pistola y si se dispara, pues es problema. Ya es su problema. Oye, y finalmente, licenciado, aprovechando que estás con nosotros, nos dicen que
Jorge, si pudieras dar tu opinión sobre el tema de la SCT y los operativos en contra de los choferes de los coches de plataforma, ya que pues hubo una determinación judicial, sí, la Suprema Corte se pronunció al respecto y lo siguen llevando a cabo estos operativos, nos dicen. Sí, a ver, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Desgraciadamente tenemos una insensibilidad de la autoridad para bajar el tema de las sentencias judiciales a un cumplimiento inmediato. Es impresionante, caso como este y como muchos otros, vemos la burocracia que existe para acatar una sentencia de amparo. Ha llegado a casos en donde llega el oficio diciendo, oiga, se dictó esta sentencia en contra de usted, y regresa en el oficio y dice, es que aquí no es la Comisión Federal, es la Comisión de la Federación. Está mal el nombre, por favor corríjalo para que me lo requiera. Y en este caso, efectivamente, existe una decisión de la Suprema Corte, pero han tratado de alargar el acatamiento de esta decisión con ese tipo de estrategia. Porque por lo pronto nos dicen, le siguen cobrando multas de 50,000 pesos. Así es, sigue, efectivamente, sigue todavía ese problema. Licenciado, te agradezco como siempre. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. El licenciado Jorge Tesal platicando con nosotros. Altavox. Somos tu voz.